Hola, ¿qué tal? Saludos y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Una vez más, bienvenido a su canal del doctor Daniel Guerrero, presidente y fundador del Ministerio de Intercesión Profética y Profecía León de Judá. Es para mí un gran gozo poder compartir nuevamente con ustedes en esta oportunidad para abordar dos grandes temas que se han venido desarrollando en las últimas semanas. Y uno es la guerra en Irán de Israel, Estados Unidos, y que ha tenido un giro bastante interesante que vamos a analizar hoy, lo cual está en línea con lo que el Señor ya nos ha venido revelando y mostrando desde el año pasado. Y también quiero abordar a lo último un breve análisis de lo que está pasando en Venezuela y en el continente y en el hemisferio occidental, específicamente relacionado también con Venezuela, y que nos interesa y nos importa a todos los intercesores, de manera que estemos bien informados, con buena información, bien educación, y así poder interceder correctamente delante de nuestro Señor. Así que sin más, vamos a comenzar. Y como les dije, pues con el tema de la guerra en Irán, eh, ya hemos visto que hemos estado en una suerte de ruleta rusa, ¿no? De montaña rusa, mejor dicho, montaña rusa, subiendo y bajando, de que si hay acuerdo de paz, que si no hay acuerdo de paz, que se cierre el estrecho de Hormuz, que se abre el estrecho. Y mientras tanto, igualmente, el precio del petróleo sube, el precio del petróleo baja. Y así hemos tenido una situación política, geopolítica, económica, bastante interesante e impredecible en las últimas semanas. Pero tal como el Señor nos lo reveló, pues además de estos actores que ya los reconocemos como el león, el águila, faltaba que se manifestara el dragón o que de alguna manera se hiciera un poco más visible, ¿no? El dragón. Y efectivamente, en la semana pasada hemos observado, para aquellos que seguimos con atención el desarrollo del nuevo orden mundial, el protagonismo y el surgimiento de la República Popular China como un actor importante dentro de la, digamos, conformación de estos polos de poder que se están alineando y se están configurando para las próximas décadas, ¿no? Evidentemente. Y después que hemos estado viendo y experimentando esta montaña rusa con subidas y bajadas en la guerra en Irán, el presidente Trump acaba también de visitar al presidente Xi Jinping de China, una visita oficial con mucha pomposidad y fanfarronía, etcétera. Eh, pero se deja ver claramente que estos ya ahora dos grandes polos, como son los Estados Unidos y China, están atrayendo atención y consideración. Y se ve claramente, pues, otra vez este carácter, este personaje, tras bastidores, que de alguna u otra manera se siente afectado en sus intereses ahí en el Medio Oriente con esta guerra de Irán, de Israel y Estados Unidos contra Irán. Entonces, ahora Trump va allá a China técnicamente para negociar, pues ya tiene un poco más de control sobre el flujo del comercio de petróleo y gas en Medio Oriente y en el Atlántico, específicamente desde Venezuela y México, además de la producción que tiene, que es significante, la producción de petróleo y gas de Estados Unidos, no solamente para sí mismo, sino que aún exporta para Europa y otros países. Entonces, Estados Unidos se mostró y se muestra
como un actor sumamente importante en lo que es el mercado energético, ¿no? Y también el mercado tecnológico, evidentemente. Y China, pues igual, también tiene sus intereses y también tiene sus capacidades. Capacidad tecnológica que ha venido aumentando en los últimos años, así como también militar, y tiene un aliado que, por cierto, pocos días después de la visita de Trump, el señor Putin también tuvo una visita bastante interesante ahí en China para reforzar los lazos y las alianzas, cooperación que existen entre Rusia y China. Entonces, pero lo que quiero traer a colación es esta conformación de poderes, ¿verdad? Una conformación de poderes multipolar, ya Estados Unidos no se presenta, aunque sigue teniendo mucha fuerza y mucha capacidad económica, militar, etcétera. Evidentemente China está surgiendo como un poder bastante interesante. Rusia todavía permanece allí, también haciéndose sentir, especialmente en Europa y en el este, en la oriental. Y Europa está en una severa crisis. Europa técnicamente como actor, con el despegue paulatino que los Estados Unidos bajo la administración Trump está realizando sobre Europa, Europa se está viendo cada vez más vulnerable en lo militar, más vulnerable en lo económico, y en lo tecnológico ni se diga, y en la industria, en lo industrial también, al punto que el motor manufacturero industrial de Europa, como lo es o lo ha sido Alemania, está en una situación de seria crisis energética, crisis de manufactura, con un déficit de producción bastante interesante y claro, todo eso genera, digamos, inflación. Entonces, todos estos movimientos, tanto de Estados Unidos, de quitándole un poco el paraguas de protección militar y económico, porque Estados Unidos ha sancionado con aumento de aranceles también a Europa. Europa tomó la decisión de no apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Irán y Estados Unidos está retirando tropas en ciertos países. Comenzó en Alemania, también anunció en España, que se ha mostrado bastante enemigo y contrario a las políticas y decisiones de la administración Trump. Entonces, estamos siendo testigos de la configuración de un nuevo orden mundial, tal como lo hemos señalado en otros momentos, y que quiero traer a colación en cuanto al tiempo de Dios y lo que está pasando en relación al tiempo de Dios. Y es que para aquellos que siguen este canal y también el blog Tesoros y Secretos de nuestro ministerio, podrán recordar, ¿verdad?, en la guía profética que publicamos anualmente y que por cierto puede conseguir gratuitamente en nuestra página web, específicamente en la tienda, en la sección de materiales gratuitos. Usted puede conseguir ahí la guía profética para el año 5784, que fue un año de puerta, ¿no? También puede conseguir el de este año, el 5786-2026, para que usted tenga una idea de qué es lo que el Señor nos está diciendo, de hacia dónde vamos y qué pudiera estar pasando en este año y en los últimos años, y a futuro también, evidentemente. Y allí hablábamos que efectivamente ese año 5784 o 2024 en el calendario gregoriano era un año de puerta y que pues iba a marcar efectivamente, como así sucedió, un inicio de un ciclo, ¿no? Un ciclo que evidentemente marcaba un nuevo tiempo dentro de la economía del reino de Dios y para las naciones y también para Israel. Y ese año, pues, si ustedes lo recuerdan, comenzó con un derramamiento de sangre terrible, un derramamiento de sangre terrible
el ataque del Hamas contra población israelí al sur de Israel. Y Israel se enfrascó entonces luego más adelante en una guerra contra Irán, que claro es la cabeza de la mayoría de los grupos terroristas islámicos que atacan de manera regular o cada cierto tiempo al territorio israelí. Y desde el 2024, pues efectivamente, vemos que pasó eso, que se cerró un ciclo y se abrió otro. ¿Ok? Pero en el 5777, que también lo hemos analizado bastante en el calendario hebreo, vimos que se celebró los 70 años de existencia de Israel. Hubo los 70 años. En ese mismo año también se declaró a Jerusalén como capital eterna de Israel. Estados Unidos movió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, así como muchas otras naciones, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Del 5777 al 5784 han pasado exactamente un ciclo de 7 años. Y ese ciclo de 7 años comenzó, como acabo de decirles, con un fuerte derramamiento de sangre que técnicamente no ha parado. No ha parado. O sea, hemos tenido la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas y los Hezbollah y los Houthis de Yemen, y luego entonces Irán, y ahora este año también se recrudece en la situación bélica de Israel contra Irán. Entonces, vemos que estamos en un proceso de transición, como así lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. Y que por lo regular, para la conformación de un nuevo orden, por lo regular hasta ahora el registro histórico ha sido, es que siempre se da en un proceso o procesos de guerras. Hasta el momento ha habido guerras mundiales. Pero ahora estamos ante una situación que no termina de ser una guerra mundial, pero sí hay factores y evidentemente el mundo ha estado en un constante conflicto regional. Entonces tenemos un conflicto fuerte regional en Europa, tenemos un conflicto regional fuerte en Israel y países o grupos que hacen vida allí en Medio Oriente. Ahora en Irán, el Golfo Pérsico, siendo afectados países del Golfo Pérsico que son principalmente musulmanes, y en China, países asiáticos se han visto involucrados y afectados por estas guerras regionales. Entonces, y bueno, en Venezuela tuvimos también una pequeña incursión bélica y que también está en su propio proceso, y Cuba también está siendo amenazada. De eso vamos a hablar más adelante en el segundo punto. Pero no estamos formalmente en una guerra mundial, pero evidentemente actores y potencias importantes del pasado se han visto de alguna u otra manera, en menor o mayor grado, involucrados en guerras regionales, directas o indirectamente, porque por ejemplo en el caso de Ucrania, Europa no ha entrado directamente en guerra, porque si no, evidentemente la situación hubiera escalado a una guerra nuclear. Pero sí ha sido evidente que Europa y Estados Unidos han apoyado indirectamente con equipos, armas, etcétera, militares a Ucrania para poder defenderse, y ha resultado, porque Ucrania técnicamente con su ejército y otros mercenarios que también han hecho vida allí, han frenado a Rusia, y Rusia no ha podido ganar, digamos, cómodamente esta guerra. Todavía siguen ahí luchando territorio. Entonces, lo cual ha dejado muy mal parado a Rusia, por cierto, que no ha sido tan fuerte y tan potente como pretendía o solía, digamos, jactarse, ¿no? Entonces, solo con un país como Ucrania le ha podido hacer frente. Entonces,
vemos que ha habido estas guerras regionales, pero que han tenido impacto global, impacto mundial. Entonces, ciertamente no ha habido guerra mundial, pero sí ha habido guerras regionales importantes y de gran impacto económico, político y geoestratégico que están sirviendo para reconfigurar, reiniciar o resetear los factores de poderes a nivel mundial. También eh, vimos, también para recordar, ¿verdad? Que en el 2017, efectivamente, se dio, ¿verdad? Y en el 2024 también se dieron dos grandes eclipses que de alguna otra manera marcaron a los Estados Unidos. Ese video lo tenemos aquí, usted lo puede conseguir en este canal, ¿verdad? Las profecías sobre los Estados Unidos, la señal sobre Estados Unidos, son mensajes que hemos analizado y que nos indicaban que algo estaba pasando o estaba por pasar en los Estados Unidos. Y efectivamente, en esta nueva administración del señor Donald Trump, pues muchas cosas han pasado en Estados Unidos, ¿ok? Que se encuentra en una situación de polarización política y social. Y él a su vez también ha estado trastornando a las naciones vecinas, como también de Europa y otras regiones, con el aumento de aranceles y ciertas políticas que han incomodado a muchísimas naciones. Entonces, Estados Unidos efectivamente está jugando un rol bastante interesante, muy importante, muy relevante en estos últimos años y en estos últimos meses, y que necesitamos seguir prestando la atención y orando al Señor para que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo en este país también se levante para interceder, para ponerse a la brecha, para que el Evangelio siga siendo predicado en esta nación y desde esta nación a otras naciones. Nosotros igualmente en el Ministerio León de Judá siempre animamos que así sea, que intercedamos delante del Señor, y estos videos no tienen otro objetivo que informar, que orientar a la comunidad del Ministerio León de Judá, a todas las personas que nos siguen tanto en este canal como también en nuestro grupo de WhatsApp, para que hagamos intercesión delante del Señor y oremos como el Señor nos invitó, ¿verdad? Que venga su reino, que se hecha su voluntad en los cielos, así como también en la tierra. Y no quiero irme sin antes mencionar, aunque sea muy brevemente, una situación que ya se está viviendo y que están, digamos, están saltando alarmas y cada vez se están viendo más casos parecidos, y es con las crisis que se han venido suscitando en algunas iglesias, algunas mega iglesias en los Estados Unidos, y que ya algunos analistas y este servidor ya lo venía anunciando desde el 2020, cuando escribí el libro Tu Iglesia en Casa, que también puede conseguir en nuestra tienda o en Amazon. Puede conseguir en español, lo puede conseguir en inglés. Y escribí ese libro precisamente en el contexto de la pandemia que hubo, para alertar a la iglesia que este modelo de mega iglesias, este modelo tradicional, pastoral, eh, pues lamentablemente pues está quedando relegado. Y efectivamente el modelo de mega iglesias ya ha evidenciado desgaste y ya ha evidenciado efectivamente lo que ya muchos analistas observamos de este modelo, incluyendo modelos mega iglesias de tipo franquicia. ¿Ok? Ya ahora hay iglesias que literalmente se comportan como una franquicia, como un conglomerado empresarial, y técnicamente están haciendo negocios con el Evangelio, pues, con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la gente pues se cansa y la gente llega a un punto de hastío
porque no se llenan sus necesidades espirituales reales y se sienten pues cada vez más vacíos con un evangelio fácil, un evangelio ligero, como algunos llaman evangelio light, que pretende alcanzar a muchos sin satisfacer a la gran mayoría. Entonces, eso ya también se está dando, lo cual también es una confirmación de lo que el Señor también nos ha venido hablando, de la necesidad de que la iglesia de Jesucristo realmente experimente una reforma y pueda regresar nuevamente a lo más cercano posible, porque yo personalmente no pretendo y no promuevo de que la iglesia regrese a la experiencia de los primeros siglos. Es imposible, los tiempos son otros, pero sí la iglesia debería regresar lo más cerca posible al modelo de iglesias caseras y de red de iglesias caseras que observamos en los hechos de los apóstoles y que vivieron los primeros cristianos, por lo mínimo en los primeros 3, 4 siglos, y que fue una iglesia tan fuerte que sobrevivió a las terribles persecuciones, opresión y limitaciones que el Imperio Romano y también el judaísmo de Jerusalén y Judea también le hicieron vivir. Entonces, es una vez más también aquí vemos cómo el Señor nos ha venido dirigiendo con anticipación, ¿verdad? Eso yo lo experimenté, digamos, lo experimenté, lo apliqué desde el 2000, del año 2000, lo apliqué en India, lo apliqué en España, lo apliqué en mi último periodo ministerial en Venezuela por 10 años en Venezuela, y que nos permitió efectivamente desarrollar un movimiento de iglesias caseras en la ciudad de Maracay y que se extendió a 7 otras ciudades de Venezuela, y el crecimiento fue impresionante. Eh, Ahora pues el Señor está dando una palabra y que en su momento lo voy a compartir con ustedes, porque el Señor como familia nos viene también desafiando al respecto y nos viene usando al respecto, pero que por razones ajenas a mi voluntad no puedo compartir en este momento. Pero la línea del Señor, solamente les puedo decir que la línea del Señor, el llamado del Señor a su iglesia es de regresar a su modelo, ¿verdad? Apostólico, modelo profético, modelo de movilización de la iglesia, y abandonar ese modelo único pastoral y en muchos casos eminentemente administrativo, y que ahora ha llegado a un modelo eminentemente empresarial, sin dejar de mencionar pues toda la contaminación que ha habido en muchas iglesias con lo político y también con lo pagano. Entonces, estamos llamados a volver a ese modelo que el Señor nos dejó juntamente con sus apóstoles, y reconfigurar a la iglesia a lo que el Señor claramente diseñó y estableció y nos dejó allí en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Y por último, quiero compartir con ustedes pues un poco de análisis de lo que ha venido pasando en Venezuela, ¿no? El proceso de transición que viene experimentando Venezuela a partir del 3 de enero de este año, cuando fuerzas norteamericanas entraron allí a Caracas y bombardearon otros lugares del país para extraer al señor Nicolás Maduro y su esposa y llevarlo a juicio allí en una corte de Nueva York. Y hemos visto cambios. Se ve claramente que lo que resta del régimen, del narco régimen, porque no deja de ser un narco régimen y no ha dejado de ser una organización criminal,
solamente que está siendo forzada a literalmente a desmantelar ciertas legislaciones, ciertas conductas, pasar a retiro a ciertos personajes. Acaban de entregar a Alex Saab, que había sido devuelto por la administración Biden, juntamente con los sobrinos de la esposa del señor Maduro. Y pues ellos todavía no lo han pedido, pero Alex Saab ya acaba de ser extraditado. Tenemos entendido que igual suerte han experimentado algunos personeros del régimen. Vemos que ha habido liberación de presos políticos y ha habido ciertos cambios. Recientemente, este fin de semana pasado, 2 naves norteamericanas aterrizaron en el patio o en el estacionamiento, una parte del estacionamiento de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, algo inusual completamente. Descendieron fuerzas militares bien armadas, bien equipadas, supuestamente como un ensayo, una operación de ensayo para una posible futura evacuación de personal de la embajada. Pero también se puede evacuar, se pueden sacar algunos otros funcionarios, como efectivamente pasó con el señor Maduro y su esposa. Entonces, así ha estado la situación. Vemos que el país entró dentro de lo que la administración Trump llama 3 fases de transición, que va a culminar con un proceso de elección. Pero paralelo a esto, ¿verdad? En vista que la clase política supuesta opositora técnicamente anda perdida y lo único que reclama es elecciones sin captar la dimensión de la problemática que vive el país en todos los sentidos, no solamente es lo político, es social, económico, espiritual, educacional, industrial, etcétera. Se han enfrascado en una solicitud electoral porque es lo que hacen, son un grupo de electoreros y lo que les interesa es llegar al poder para poder repartirse poder y también repartirse cuotas de beneficios económicos entre sus muchos clientes, porque son una clase política clientelar. Entonces, muchos venezolanos ya están despertando, están viendo todo lo que está pasando y entonces aparece que hay un movimiento orgánico, algunos dicen, movimiento espontáneo y orgánico de técnicamente pedir que Venezuela llegue a ser el Estado 51 dentro de la nación de los Estados Unidos de América, al punto que el presidente Trump se ha hecho, digamos, eco de esa solicitud, en serio o en broma, uno no sabe, ¿verdad? Pero ya lo ha hecho 2 veces. Y entonces esto es un giro inesperado, ¿verdad? Esto es un giro inesperado, pero lo que algunos piensan es que la clase política venezolana, ya sea roja o ya sea azul, están completamente podridos y corruptos que ya muchos no tienen confianza ni seguridad de poner en sus manos el destino de la nación. Y aunque algunos señalan que la señora María Corina todavía no tiene las manos manchadas, aunque sí tiene las manos muy sudadas y tocadas con sus amigos a su lado, ¿verdad? Amigos opositores de la Mesa de Unidad Democrática, que acaba de salir en Panamá, ¿verdad? Con un grupo de personeros que ya todo el mundo ha señalado que son un grupo de corruptos, un grupo de inescrupulosos, hasta con personeros del chavismo original, de cuando Chávez, y etcétera. Pero ella prometió que ahora iba a ser distinto porque supuestamente ya era distinta, pero eso se lo creyeron algunos, bueno, se lo siguen creyendo algunos, por cierto, pero este servidor, como ustedes bien saben, no.
porque yo recuerdo perfectamente bien toda la gran cantidad de fotos y videos en la que la señora Machado sale tocando y abrazando y felicitando y levantando manos, etcétera, de sus amigos de la oposición, a los que no toca para nada ni les pide rendir cuentas por los manejos que ha habido de ciertos fondos de ayuda humanitaria, de monómero, del rescate de recursos en Londres, de Citgo, etcétera. Entonces, ellos dicen que son diferentes, pero se comportan igualmente como el chavismo, que no rinden cuenta y entre ellos no hay corrupción. No hay corrupción porque no se les llama a rendir cuentas. Y la señora Machado no hace eso. No le pide que sus amigos rindan cuenta, ¿verdad? Como cual servidor público, que son todos son servidores públicos, o así ellos se exponen. Entonces son servidores públicos, tienen que rendir cuenta del manejo que hacen de recursos, de las decisiones que toman, de los constantes fracasos que han tenido, ¿verdad? En 27 años de fracaso tras fracaso, y no rinden cuenta, andan tranquilos y no, vale, ahora seguimos y siguen, y siguen, y siguen y nadie los para y nadie, espérate un momentico que antes de seguir tienes que decir qué fue lo que pasó, qué hiciste aquí, que esto salió mal y mira, hay gente que te está acusando de esto. No, no, no. No hay rendición de cuentas, pero ellos son diferentes al chavismo, ¿no? Chávez entró al poder con su grupo de militares porque iban a eliminar la corrupción, la cual realmente estaba rampante y terrible para 1997-1998, con el dúo de Adeco-Pey. Ahora el dúo es el PSUV-MUD, es otro dúo, y ambos también, igual que anteriormente, son socialistas, todos son socialistas. Entonces, no, en el caso del chavismo, la corrupción más bien, bueno, se triplicó, digo por decir triplicó, pero los casos de corrupción son tan abundantes y tan notorios, pero lo mismo pasa con la oposición, aunque no han sido, entre comillas, gobierno principal, pero sí gobiernos regionales, de alcaldía, de gobernación, etcétera, no han rendido cuenta de muchas cosas que han pasado bajo, por ejemplo, el gobierno de interino de Guaidó, y estuvo involucrado ahí Julio Borges, estuvo involucrado otros personeros de la política venezolana. Pero otra vez, como digo, vuelven a presentarse como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Y se sientan y hacen diálogos y hacen negociaciones a espaldas de la población venezolana y pues seguimos en el engaño. Es parte del engaño. Pero algunos venezolanos, como repito, ya han abierto sus ojos, muchos están abriendo sus ojos y yo me gozo por eso. Una persona me dice que qué hago yo, qué propongo yo. Mire, lo mínimo que nosotros debemos cambiar, oye, es dejar de estar confiando con esta dirigencia política corrupta, inmoral. O sea, todos rojos y azules, son una cuerda y partida de cómplices que en menor o mayor grado participan directa o indirectamente en procesos de corrupción y que han llevado al país con su acción u omisión a la destrucción del país. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir confiando en ella? Entonces, ya eso por un lado, abandonar ya literalmente a esta clase política, enterrarla y dejar de apoyarla, orar precisamente, vamos a orar para que el Señor levante a nuevos líderes emergentes y un nuevo partido o nuevos partidos que planteen algo completamente diferente. ¿Por qué no? Venezuela tiene más de 24 millones de habitantes, interna y externamente. Entonces vamos a orar por que Dios levante nuevos líderes para los nuevos tiempos
que se requieren. Así también, pues, necesitamos que igual se planteen ya procesos de cambios estructurales. Venezuela necesita literalmente cambios estructurales. Lo de elecciones es lo menos. Mire, Venezuela necesita un cambio de educación, un cambio de legislación, de leyes. Hay cualquier cantidad de leyes que son adversas a la democracia, a la libertad. Entonces hay que plantear esos cambios, cambios legislativos o legales, jurídicos, cambios de educación, cambios en la forma de hacer economía. La economía venezolana y una gran cantidad de empresarios que han vivido literalmente de la clase política venezolana y que han hecho millones y millones de dólares a expensas, ¿verdad?, del bienestar del venezolano y que son empresarios literalmente clientelares y que algunos llaman enchufados. Ese modelo económico, tiene que haber un modelo de mayor libre mercado, de mayor competencia y que el Estado tenga menor injerencia en el sistema de producción y el sistema económico comercial de nuestro país. Es decir, hay que salir de un sistema político-económico socialista, porque lo que hemos tenido es un modelo socialista desde el principio de 1958. Hemos tenido procesos socialistas donde el Estado ha tenido cada vez mayor injerencia en la vida social, en la vida política, en la vida económica del país. Entonces, ese modelo hay que ir poco a poco o bruscamente desarraigarlo, ¿ok? Y también igualmente tiene que haber un cambio, una reestructuración en todo lo que es la policía y las Fuerzas Armadas de nuestro país. En fin, hay una gran cantidad de cambios estructurales necesarios antes de estar considerando la posibilidad de unas elecciones. O si se dan unas elecciones, pues ok, pero tiene que haber procesos de cambio en paralelo y creo que eso es lo que está tratando de plantear la administración Trump, de rescatar por lo menos la industria, la economía del país. Por cierto, ya están entrando también en la banca. La banca venezolana es otra cosa porque ha habido cualquier cantidad de lavado de dinero que viene del narcotráfico, de la banca y estabilizar un poco más el ambiente social, político, económico del país antes de pasar a un proceso de cambio político o de elección. ¿Vale? Así que vemos esto que está pasando en Venezuela y que está salpicando a Cuba. Cuba ahora está técnicamente rodeada. El caudillo Castro, Raúl Castro, acaba de ser denunciado y se le acaba de levantar un expediente por asesinato de algo que ocurrió hace 30 años con el ataque a ciertas naves que venían de Estados Unidos y que donde murieron sus tripulantes. Entonces, eso es bastante interesante porque los Castro nunca habían sido señalados o entrado en un proceso judicial como este. A su vez, también ya se sabe, ya se observa que ciertas autoridades representantes de la administración Trump ya han ido a Cuba a reunirse con las autoridades para dialogar primero una ayuda humanitaria que tienen ya preparada de 100 millones de dólares, ¿okay?, que quieren entregar, pero que no se la quieren entregar al gobierno porque el régimen cubano es tan ladrón y corrupto como el régimen venezolano, que por cierto le entregaron unas medicinas y no aparecen, desaparecieron. Pues ellos no quieren cometer ese error ahí en Cuba, quieren asegurarse de que esa ayuda humanitaria llegue realmente a los cubanos. Y pues ya se habla de que es que el régimen cubano ya está completamente desahuciado, débil. La economía cubana, la estructura económica cubana está destruida, dominada precisamente por la casta militar, que han hecho cualquier cantidad de negocios ahí en Cuba y se han enriquecido mientras la población cubana se ha empobrecido cada vez más.
Eso es el socialismo, lo que hablan de socialismo, ¿no? Socialismo para el pobre y para la gente normal, pero todos los beneficios económicos para la clase dirigente. Eso pasó en la Rusia soviética, eso está pasando en China, ha pasado en todas partes, en Venezuela y en otras partes. Entonces ese socialismo que se sirve de los pobres, utiliza a los pobres, defiende a los pobres para que su clase dirigente tenga todos los beneficios económicos. Dicho de paso, entonces pasamos entonces a España, que también se está siendo sacudida por, porque los reflectores están cayendo sobre el socialismo español, ¿no? Dirigido principalmente por el señor Zapatero, que también está siendo acusado formalmente ante las autoridades judiciales de España por situaciones de tráfico de influencia, de corrupción, tanto de él como de sus hijas y su familia y personas cercanas a él. Ya nosotros teníamos cierta idea de que eso estaba pasando, eso ya estaba evidente, o sea, era claro y notorio, pero claro, hace falta llevar las situaciones, ¿verdad?, ante las cortes con evidencias claras, ¿no? Entonces, está pasando y el señor Zapatero finalmente ya está enfrentando la justicia. Y juntamente con él, pues también está siendo sacudido el gobierno de Sánchez, el gobierno socialista de Sánchez, muy aliado y muy cercano a la narcotiranía venezolana y cubana, y que algo tenía que pasar, algo tenía que manifestarse, ¿verdad? Y los constantes viajes de Delce a reunirse con personeros del gobierno de Sánchez, y se reunía, llevaba maletas, pero no, nada pasaba, ¿no? Bueno, ya los reflectores de la justicia están llegando y se está salpicando. Y ahí también se encuentra involucrada en ambos casos, tanto en Cuba como en España, la señora Delcy Rodríguez. Así que cosas están pasando, cosas positivas están pasando. Esta trama, esta mafia, esta estructura criminal socialista que hemos visto desarrollarse en las últimas décadas, está dando vistos de su fin, está dando señales de que está cayendo y que pronto podremos ver a muchos personeros, muchas personas, muchos actores políticos y aún económicos siendo señalados en casos de corrupción y que pues van a tener que sufrir las consecuencias que la justicia les dictamine. ¿Vale? Pues quería compartirles esto para que sigamos orando, para que otra vez pedir al Señor que venga a su reino, que se haga su justicia, así como en el cielo, así también en la tierra, y que nosotros podamos transitar dentro de todo este mar turbulento, sociopolítico y económico, en paz, en bendición, con la provisión de parte del Señor. Tengo preparado un mensaje de confirmación de ciertas voces proféticas que están resonando y confirmando mucho lo que el Señor ya nos ha venido hablando en los últimos, sí, en las últimas décadas, desde el 2010 y específicamente 2020, pero eso lo voy a dejar para otro próximo video. Por ahora, estos dos puntos de lo que está pasando en Estados Unidos, Israel, Irán, China, y también lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España y muchas otras situaciones con el socialismo y las estructuras de corrupción, de inmoralidad, de poder en nuestro continente. Bueno, les amo, les bendigo, seguimos en contacto. No se vaya, por favor, sin darle me gusta a este video, si ha sido de bendición, si ha sido de instrucción, y usted considera que otras personas deben conocer de esta información, de ayudarles a abrir los ojos, por favor, hable, compártalo con sus amigos, familiares que todavía siguen ciegamente a ciertos líderes políticos religiosos, porque se comportan como líderes políticos religiosos. Comparte este video para que la gente abra los ojos y puedan tomar cambios positivos por una real transformación en nuestros países. ¿Vale? Porque lo mío está pasando ahora en Colombia, en Perú, Bolivia, Brasil, etcétera.
Son situaciones muy similares, así que compártelo con sus amigos y familiares o su grupo de intercesión. Hasta la próxima. Chao.